mayo y un principio de junio bastante alentador, con fuertes subas en algunos papeles de las bolsas internacionales que también beneficiaron a la Argentina. Ayer, por ejemplo, la acción de Mercado Libre subió 10% y ha subido 20% desde los derrumbes que hemos visto en mayo, donde, bueno, por supuesto se juntaban y se alineaban en contra todos los planetas. La inflación en el mundo, el ataque de Rusia sobre Ucrania, el escenario de la inflación también desatada en Estados Unidos. Pero bueno, veremos si los números de hoy, que probablemente muestren un freno en el nivel de contrataciones en Estados Unidos, permiten suponer que la suba de la tasa de interés, que la dureza monetaria no va a ser tan dramática, y eso eventualmente le está dando un poco de aire a los mercados internacionales, también a los mercados emergentes. Y eso es muy importante también para entender, Marcelo, por qué, a pesar de todo el escenario tan complicado que hay en la Argentina, tanto en el frente económico como en el frente político, por qué estamos teniendo estabilidad en el mercado de cambios. Sí. Vos fíjate, ayer el real 4.80, 4.79 contra el dólar, pensá que estaba casi a 6 cuando empezó el año, y hace un mes estaba en 5,20, es decir, bajó el dólar en Brasil prácticamente un 8% en el último mes, 20% en lo que va del año, y bueno, en alguna medida lo que se está mostrando es que está entrando dinero, por supuesto, a Brasil, pero algo también entra a la Argentina, y ahí es donde a mí me llama la atención que, bueno, parecería como que el gobierno se avivó bastante tarde de que existe el contado con liquidación, de que existe el dólar bolsa, y de que hay muchísima gente que está dispuesta a vender los dólares, obviamente en un mercado que muestre los precios como son. Entonces resulta que, bueno, ahora a los freelancers, a los que trabajan para el exterior, les va a permitir el gobierno que hasta $1.000, siempre, porque acá se dice se flexibiliza el cepo. Bueno, yo creo que se confirma el cepo. Claro, obvio. Se confirma el cepo, supuesto, simplemente que te dan un poquito de oxígeno para que no te mueras, digamos. Entonces, bueno, te permiten ahí hasta $1.000 entrarlos por el contado con liquidación. Pero eso en realidad también lo hace el gobierno para que baje el blue. Es decir, para que el blue se mantenga como efectivamente se mantuvo. Ayer 206 pesos el blue, 207 el dólar bolsa y 209 el contado con liquidación, que lo habíamos visto casi a 230. Hemos visto un terremoto bursátil en el mes de mayo, o si el tema en alguna medida se puede estabilizar. Vimos un final de mayo y un principio de junio bastante alentador, con fuertes subas en algunos papeles de las bolsas internacionales que también beneficiaron a la Argentina. Ayer, por ejemplo, la acción de Mercado Libre subió 10% y ha subido 20% desde los derrumbes que hemos visto en mayo, donde, bueno, por supuesto se juntaban y se alineaban en contra todos los planetas. La inflación en el mundo, el ataque de Rusia sobre Ucrania, el escenario de la inflación también desatada en Estados Unidos. Pero bueno, veremos si los números de hoy, que probablemente muestren un freno en el nivel de contrataciones en Estados Unidos, permiten suponer que la suba de la tasa de interés, que la dureza monetaria no va a ser tan dramática, y eso eventualmente le está dando un poco de aire a los mercados internacionales, también a los mercados emergentes. Y eso es muy importante también para entender, Marcelo, por qué, a pesar de todo el escenario tan complicado que hay en la Argentina, tanto en el frente económico como en el frente político, por qué estamos teniendo estabilidad en el mercado de cambios. Sí. Vos fíjate, ayer el real 4.80, 4.79 contra el dólar, pensá que estaba casi a 6 cuando empezó el año, y hace un mes estaba en 5,20, es decir, bajó el dólar en Brasil prácticamente un 8% en el último mes, 20% en lo que va del año, y bueno, en alguna medida lo que se está mostrando es que está entrando dinero, por supuesto, a Brasil, pero algo también entra a la Argentina. Y ahí es donde a mí me llama la atención que, bueno, parecería como que el gobierno se avivó bastante tarde de que existe el contado con liquidación, de que existe el dólar bolsa, y de que hay muchísima gente que está dispuesta a vender los dólares, obviamente en un mercado que muestre los precios como son. Entonces resulta que, bueno,
ahora a los freelancers, a los que trabajan para el exterior, les va a permitir el gobierno que hasta $1.000, siempre, porque acá se dice se flexibiliza el cepo. Bueno, yo creo que se confirma el cepo. Claro, obvio. Se confirma el cepo, supuesto, simplemente que te dan un poquito de oxígeno para que no te mueras, digamos. Entonces, bueno, te permiten ahí hasta $1.000 entrarlos por el contado con liquidación. Pero eso en realidad también lo hace el gobierno para que baje el blue. Es decir, para que el blue se mantenga como efectivamente se mantuvo. Ayer 206 pesos el blue, 207 el dólar bolsa y 209 el contado con liquidación, que lo habíamos visto casi a 230. Fortunas petroleras de la Argentina, los grandes apellidos petroleros de la Argentina, entre otras cosas, y bueno, se lograron con este mecanismo que fundió a YPF sistemáticamente, ¿verdad? Una situación increíble. Y después vino, por supuesto, la época de los años 90, donde hubo una decisión muy inteligente de la administración Menem de hacer una empresa mixta, no privada, que fue la YPF de José Tensoro, ¿verdad? Tuvo un gran presidente, fue Pepe Tensoro. Exactamente, que era una empresa mixta, es decir, el Estado seguía siendo el accionista mayoritario, pero el management de la compañía era un management privado, una compañía que cotizaba en bolsa. No solamente privado, era recontra profesional. Por supuesto, y que tenía convocado. Yo los conocí a todos ellos y lo conocí mucho a José Tensoro, mucho lo conocí. Claro. Eran todos ingenieros, no había un solo político ahí, ¿no? Eran todos tipos de los pozos petroleros, ¿no? Lamentablemente José Tensoro murió en un accidente aéreo, y después vino también durante la era Menem la privatización de YPF, que eso se hizo en el año 1997 cuando se vendió YPF a Repsol, que Repsol era un 7-Eleven. Obviamente que Tensoro se oponía a eso. Por supuesto, ¿no? Claro. Por supuesto. Después vino la argentinización de YPF, que esa la hizo Néstor Kirchner, cuando introdujo en el capital de YPF a la familia Eskenazi. Eso se llamó la argentinización de YPF. Y luego, ya sin Néstor Kirchner, había fallecido Néstor Kirchner, Cristina presidenta, ahí vino la expropiación de YPF, cuando los echaron a patadas a los Eskenazi, negociaron con Repsol y quedó un juicio que los argentinos tendremos que pagar algún día, que no se sabe si es de 3.000 millones de dólares o de 10.000 millones de dólares, ¿verdad? Pero bueno, después apareció la administración Macri, que yo diría mantuvo el statu quo. No se modificó ese esquema. Es cierto que los precios obviamente se liberaron, YPF empezó a perder mucha menos plata durante la administración Macri, pero tuvo que asumir unas deudas impresionantes. Y bueno, y luego vino finalmente el momento actual, donde yo diría que lo que tenemos es una reprivatización de YPF para una facción política. Claro. Hoy YPF está manejada básicamente por la Cámpora, y se cumplen 100 años de una compañía en un país sin gasoil, con cientos y cientos de escuelas sin gas, y con una compañía como YPF que está cotizando a $4.66 en Nueva York, cuando el petróleo vale más de $120. Coincido con la mirada del actual presidente de YPF, que ha dicho en los diarios que efectivamente YPF es la historia de la economía argentina y del desarrollo argentino. La revolución, la triste historia. Gracias, Willy.